Hola de nuevo, bienvenidos a nuestra clase de química desde la casa. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llaman estructuras de Lewis. Quiero comenzar recordando un poquito acerca de cómo es que se generó la tabla periódica, cómo Mendeleev encontró esta idea y la tabla de Mendeleev y la tabla periódica actual justamente están diseñadas con este principio. ¿De qué principio estamos hablando? Bueno, imaginemos la tabla periódica como esta espiral, que es una consecución de números, que es una consecución de los distintos elementos que se van a ir agrupando y se van a ir acomodando dentro de la tabla periódica. Entonces, en un nivel n igual a 1 tenemos dos elementos que son el hidrógeno y el helio. Cuando yo me voy a n igual a 2, el número cuántico principal 2, tengo el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y si me puedo dar cuenta, existe una parte o algunos elementos que están cayendo justamente uno debajo del otro. ¿De acuerdo? Si yo me voy a N3, va a pasar lo mismo con el sodio, que va a quedar justo debajo del litio, y si yo sigo agregando elementos, esto va a seguir formando esta espiral cada vez más robusta, cada vez más llena de elementos de la tabla periódica, y algunos de ellos van a quedar uno justo debajo del otro, como lo podemos ver aquí. ¿Cuál fue la idea justamente que llevó a Dmitri Mendeleev a diseñar su tabla periódica? Misma idea que se mantiene hasta la fecha con la tabla periódica actual, pues justamente es que estos elementos que quedan uno debajo del otro comparten ciertas características químicas de reactividad con números atómicos que están en un periodo, que tienen una cierta cantidad de incremento definida y que de hecho llevó a Mendeleev a permitirle predecir que iba a haber ciertos elementos que tenían que quedar en espacios definidos de su tabla periódica y que iban a tener cierto peso atómico y cierta reactividad similar a los elementos que estaban arriba de él, exactamente arriba de este nuevo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque estas características de reactividad, estas características químicas, estas características de pesos se dan debido justamente a la cantidad de electrones que tienen cada uno de estos elementos en sus capas de valencia. Recordemos que los números cuánticos están inmiscuidos aquí en la tabla periódica. Esta tabla periódica, nuestra tabla periódica actual, está diseñada basada en los números cuánticos, pero también es el diseño de Dmitri Mendeleev hablando de periodicidad, es decir, tenemos grupos y bloques bien definidos. El primero de ellos, el bloque S, tiene 2 electrones y otro de ellos, el bloque P, tiene la capacidad de tener hasta 6 electrones. Los números cuánticos me dicen cuál es el acomodo exacto de cada uno de ellos, pero en el caso de las estructuras de Lewis ya no me interesan todos los electrones que están en las capas internas, sino únicamente los electrones que están en la capa más externa, es decir, a estos electrones que están hasta afuera, que son los más exteriores de todas las capas. A estos se les conoce como electrones de valencia. ¿De acuerdo? Son muy importantes porque la reactividad de los distintos elementos químicos que aparecen en la tabla periódica se da justamente por la cantidad de electrones de valencia que tienen en esa última capa. ¿De acuerdo? ¿Cómo los voy a determinar? Bueno, se hace una suma muy sencilla. Los electrones en la órbita o en el número cuántico S pueden ser hasta 2 y los electrones en el número cuántico P
pueden ser hasta 6, de tal suerte que si yo sumo todos los electrones posibles de S y todos los electrones posibles de P, me da un total de 8 electrones. Es muy importante saber este número y recordar este número. ¿Por qué? Pues porque justamente existe una regla que se conoce como regla del octeto. ¿Por qué? Porque me dice que todos los elementos van a tender a completar su octeto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todos los elementos que ya mencionamos, que están en los bloques S y P de la tabla periódica, todos estos, van a procurar llenar sus órbitas, sus electrones en la capa de valencia hasta 8. ¿Por qué en 8? Porque justamente son los gases nobles, los que terminan el ciclo, los que completan el nivel energético. Entonces, los elementos que están acá en el bloque S, es más fácil que pierdan estos dos electrones y regresen al gas noble anterior. Por ejemplo, el potasio 19 pierde un electrón y va a regresar a la configuración del argón con 18 electrones. Esto lo hace más estable. Y por el contrario, elementos que están de este lado, por ejemplo el bromo, que tiene un número atómico 35, en lugar de perder todos estos electrones para llegar a la configuración del argón, sería perder todo esto y llegar al argón. Es más fácil que simplemente dé un salto, que gane un electrón y llegue a la configuración electrónica del criptón. Ahí completa su octeto. El bromo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones en su capa de valencia. Es la suma de 2 electrones de S con 5 electrones de P. Y para completar su octeto le hace falta solamente un electrón. Esto le da a los elementos que están en esta familia, en este pedazo de la tabla periódica, la familia del flúor, les da la capacidad de ser los elementos más electronegativos que hay en la tabla periódica, como que digo, depende de otras características, pero estos están entre los elementos más electronegativos. ¿De acuerdo? También influye el tamaño de los elementos y nos da al flúor como el elemento más electronegativo de todos. Entonces, la suma de los electrones de S más los electrones en P me da 8, y esto es justamente lo que le da el nombre a la regla del octeto, muy importante para las estructuras de Lewis. ¿De acuerdo? Vamos a tomar, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento que tiene el número atómico 1. Está ubicado hasta la izquierda en la tabla periódica en lo que se conoce como familia 1A. La familia 1A lo que me indica es que tiene un solo electrón de valencia, y las estructuras de Lewis se pueden representar con una cruz o bien con un círculo, un triángulo, un punto, lo que a mí me permita saber que cada uno de estos símbolos es un electrón en la capa de valencia. Y el hidrógeno, al igual que el litio, sodio, potasio y todos los elementos que están en esa misma familia, tienen uno y solo un electrón en su capa de valencia, indicativo de que todos estos elementos de la familia 1A es más fácil que pierdan ese electrón y lleguen a la configuración del gas noble anterior, a que ganen 7 electrones para llegar a la configuración del gas noble siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, los números atómicos y las estructuras de Lewis están relacionados en la tabla periódica y se conocen como familias. La familia 1A entonces tendrá todos los elementos de esta un solo electrón en su capa de valencia. La familia 2A tendrá entonces 2 electrones en su capa de valencia cada uno de estos elementos. La familia 3A,
cada uno de estos elementos va a tener 3 electrones en su capa de valencia, y en estos 3 casos, la familia 1, 2 y 3A, están más cerca de perder esos electrones y regresar a la configuración del gas noble anterior que de ganarlos. ¿De acuerdo? Es más fácil perder que ganar. La familia 4A, la familia del carbono, entonces tendrá 4 electrones en su capa de valencia. Fíjense que no se hacen pares desde el inicio. Yo podría tener aquí un par, sin embargo tengo 2 electrones que están separados. ¿Por qué? Porque cada uno de estos electrones que está libre me permite o le permite a este elemento, le da la capacidad de formar un enlace. Si estos 2 electrones estuvieran pareados, no es fácil poder formar un enlace. Es como ir caminando de la mano con tu novia y querer saludar a alguien. No puedo, mi mano está ocupada. Tengo que soltar a mi novia de la mano para darle la mano y saludar a alguien más. ¿De acuerdo? Y si se trata de una amiga, entonces la cosa se complica y definitivamente no voy a poder soltar a mi novia. Bien, entonces la familia 4A tiene 4 electrones en la capa de valencia, la familia 5A va a tener 5 electrones en su capa de valencia, y a partir de aquí, ahora sí empiezo a hacer pares. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo vaya haciendo primero electrones sencillos y luego empiece a hacer los pares, que después me puedo confundir si lo hago de otra manera. ¿De acuerdo? Y al tener 5 electrones y uno de estos y 2 de estos ya están hechos par, estos elementos tienen la capacidad de formar únicamente 3 enlaces. La familia del oxígeno, familia 6A, me indica que tiene 6 electrones en su capa de valencia, la 7A 7 electrones en su capa de valencia, y como puedo ver, su estructura de Lewis me indica que ya solamente tiene un espacio disponible para formar un solo enlace. Todos los demás electrones, los otros 6, ya están pareados, por lo tanto no son electrones libres, no son electrones disponibles y no van a formar enlaces. Finalmente, la familia 8A, la familia de los gases nobles, esta a la que todos los demás elementos quieren aspirar a parecerse, es una familia que es muy poco reactiva en condiciones estándar. Básicamente no se pueden formar ningún tipo de compuestos con estos elementos si no es bajo condiciones muy especiales. ¿Por qué? Porque justamente la estructura de Lewis me indica que ya no hay electrones libres disponibles para poder formar los enlaces. Más adelante vamos a ahondar un poco más en el tema de los enlaces, qué tipos de enlaces y cómo se forman, pero estas estructuras de Lewis me dan un indicativo muy claro, muy rápido y muy fácil de cuántos enlaces puede formar cada uno de los elementos que están en la tabla periódica formando parte de los grupos S y P, que son conocidos todos como las familias A. Ahora, justamente las estructuras de Lewis son importantes para entender la formación de los enlaces. Aquí tenemos la molécula del agua. La fórmula química del agua es H2O. ¿Qué significa una fórmula química? Bueno, una fórmula química está compuesta por los elementos que están que están en la tabla periódica. Estos elementos, aquí yo tengo el hidrógeno como un elemento y tengo el oxígeno como otro elemento. Estos dos elementos tienen la capacidad de formar enlaces y convertirse en una molécula. ¿Cómo sé que estoy hablando de una molécula o que estoy hablando de un átomo? Los átomos son únicamente un
átomo, una letra, su símbolo es solo la letra. Cuando yo combino distintas letras de las que encuentro en la tabla periódica, lo que estoy formando es un compuesto. Una molécula es la unión de dos o más átomos. Pueden ser iguales o distintos. Si son distintos, como en el caso del agua, lo que tengo es un compuesto, es decir, la unión de dos elementos distintos. Y la fórmula química me indica con la primera letra mayúscula o el primer símbolo del elemento, el elemento hidrógeno, me indica que hay hidrógeno presente en la molécula. Esta otra letra mayúscula me indica que hay oxígeno presente en la molécula, y este numerito, este subíndice, que es muy importante en la química entender los subíndices, me indica la cantidad de átomos que están a la izquierda. Es decir, aquí hay dos hidrógenos y hay solamente un oxígeno. Como en matemáticas, cuando hay un 1, es más fácil no ponerlo. Yo sé por bien sabido que cuando no veo nada, cuando no veo un número, asumo que ahí hay un número 1. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula del agua, H2O, me indica que hay un átomo de oxígeno, que hay dos átomos de hidrógeno, y la estructura de Lewis me va a permitir entender cómo es que estas están unidas, cómo los átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno se unen. Entonces, voy a la tabla periódica, observo que el oxígeno está en la familia 6A, lo que me indica que tiene 6 electrones en su capa de valencia. ¿Cómo lo voy a representar? En este caso lo voy a representar con circulitos. A mí, en lo personal, me gusta ponerle a cada elemento un símbolo distinto para saber en la molécula final dónde están ubicados los electrones y a qué átomo le pertenecen, cuál es el par que está formando el enlace. ¿De acuerdo? También sabemos que la molécula del agua está formada por el hidrógeno, que está en la familia 1A, es decir, tiene un solo electrón en su capa de valencia, y por lo tanto la unión de un oxígeno con dos hidrógenos se va a ver así en la estructura de Lewis. Yo tengo el oxígeno con 2, 4, 5 y 6 electrones, tengo el hidrógeno con un electrón acá, tengo otro hidrógeno con un electrón aquí, y esta parte de aquí, esto que yo veo aquí, me indica justamente un enlace. ¿De acuerdo? Las estructuras de Lewis, si se fijan, están hechas en pares y están ordenados arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Cuando yo veo aquí dos símbolos distintos, para mí es un indicativo de que aquí estoy teniendo un enlace, porque un electrón perteneciente a un elemento y otro electrón perteneciente al otro elemento se están uniendo, están en la misma parte dentro de mi estructura de Lewis, están en la misma región en donde se pueden poner los pares, y cuando yo hago un par de electrónico con electrones pertenecientes a dos elementos distintos, a dos átomos distintos, yo lo que estoy obteniendo es justamente un enlace químico. ¿Qué tipo de enlace? Lo vamos a ver en otra oportunidad, pero por ahora lo importante es saber que la unión de dos electrones pertenecientes a dos átomos distintos me dan por resultado la formación de un enlace químico. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. El amoníaco, fórmula química NH3. ¿Qué me dice esta fórmula química? Que hay un nitrógeno y hay 3 hidrógenos. Nitrógeno perteneciente a la familia
5A me indica 5 electrones en su capa de valencia, hidrógeno familia 1A, quiere decir que tengo solo un electrón en la capa de valencia. Entonces, ¿cuál sería su estructura de Lewis? Bueno, la estructura de Lewis del nitrógeno se vería más o menos así. Tengo aquí un enlace entre el nitrógeno con uno de los hidrógenos. Aquí abajo tengo otro enlace entre este mismo nitrógeno con otro de los hidrógenos. Y finalmente aquí tengo otro enlace entre el nitrógeno y el tercero de los hidrógenos. Finalmente, aquí arriba yo veo un par de electrones que no se comparten del nitrógeno. Estos se quedan ahí, estos no están formando enlaces y de manera sencilla no van a formar enlaces. ¿De acuerdo? La molécula del amoníaco, entonces NH3, tiene esta estructura de Lewis. Un ejemplo más. Cloruro de magnesio. El magnesio está en la familia 2A, que me indica tiene la capacidad de formar dos enlaces porque tiene dos electrones en su capa de valencia. El cloro, familia 7A, no puede formar 7 enlaces. ¿Por qué? Porque 6 de sus 7 electrones ya están pareados entre ellos, es decir, puede formar solo un enlace y es más fácil que gane este electrón a que pierda los otros 7. ¿Cuál sería su fórmula dibujada como estructura de Lewis? Bueno, pues tenemos algo como esto. Tengo el magnesio que tiene dos electrones, los puedo ver representados con las cruces, y dos átomos de cloro, como lo puedo ver acá, con este 2, me indica que hay dos átomos de cloro, uno a la derecha que tiene 7 electrones, 2 en un par, otros 2 ya son 6 y uno acá. Lo mismo con el otro cloro, 2, 4 y 6. Finalmente, estos de aquí me indican que hay un enlace entre el magnesio y este cloro, y el otro electrón del magnesio está formando otro enlace con el otro átomo de cloro. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Bien, ahora es el turno de ustedes de practicar un poquito las estructuras de Lewis. Vamos a empezar con el hidróxido de sodio, que una pequeña pista es muy parecido a la estructura del agua, ya que tanto el hidrógeno como el sodio están en la misma familia, familia 1A. Segundo, el bromuro de potasio. Tercero, fluoruro de calcio. También tenemos un ejemplo similar, ya resuelto. Y finalmente esta molécula es un poquito más divertida. Bueno, divertida para ustedes tal vez no tanto, pero esta molécula, para poder yo hacer su estructura de Lewis, tengo que pensar un poquito más, ya que no van a ser solamente la unión de una unión sencilla. Esta estructura requiere un poquito más de imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tienen 4 ejercicios para practicar. Espero que se diviertan haciéndolos y nos vemos en otra entrega. Hasta luego.